Hola a todos, soy Ismael García Villarejo, bienvenidos a la Plaza de Economía Digital. Esta semana sustituyo a Juan y para que la cosa salga bien me acompaña en el estudio Marta Espartero. Marta, bienvenida a la Plaza. ¿Qué tal? Muchas gracias. Y Alejandro Ramírez en conexión con nosotros. Alejandro, ¿dónde andas? Pues estoy en casa, no me queda más remedio que permanecer aquí. Estás concentrado como los futbolistas, ¿verdad? Estoy concentrado, sí, por culpa del virus. Bueno, oye, eso nos recuerda que aún está presente, pero afortunadamente solo hay que ver la cara de Alejandro, aquellos seguidores que nos están siguiendo por YouTube, que está lozano y preparado para 2 días de moción de censura y de emoción política, porque por fin esta clase mediocre política que nos ha tocado sufrir, pues va a cumplir mínimamente algo y como mínimo nos va a hacer que nos riamos durante un par de días. O sea, algo van a conseguir al margen de destrozarnos la vida con cierta asiduidad, ¿no? Hablamos, si os parece, porque además, Marta, tú tienes ya el argumentario de Moncloa, nos vas a explicar cómo Sánchez va a gestionar estas sesiones. Eso es. Pero antes, si te parece, Alejandro, mientras hablamos, el Banco Central Europeo está reunido de urgencia, aunque el jueves, después de subir los tipos de interés según el guión que se había marcado, nos dijo que no pasaba absolutamente nada con los bancos europeos. Y lo dijo o dejó que circularan, ¿no? Sin desmentir las afirmaciones de Luis de Guindos, el vicepresidente del Banco Central Europeo, en la reunión de ministros de finanzas de la zona del euro del martes, el llamado ECOFIN, en la que en Petit Comité dijo que había bancos vulnerables a la subida intensa de tipos de interés. Bueno, ayer jueves no pasaba nada. También es verdad que no se desmintió a Luis de Guindos. Y la prueba de que quizá Luis de Guindos tenía un poquito de razón es que hoy están reunidos de urgencia. Alejandro, ¿cómo analizas esta cadena, ¿no?, de hechos procedentes de Frankfurt? Bueno, primero hay que recordar lo que pasó ayer con la subida de tipos, que la sombra de Trichet está muy presente en esta decisión. Hay que recordar que en 2008, en la gran crisis financiera, se equivocó el entonces presidente del BCE al subir los tipos y al agravar la situación que se venía, ¿no? Y esa sombra de lo que pasó permanece después de esa decisión de Lagarde, que ya había anunciado que iba a subir los tipos en 50 puntos básicos y no quería un poco perder la credibilidad y ese compromiso con el mercado, pero en el fondo subyace ese temor sobre si ha tomado o no la decisión correcta ante lo que puede pasar en estos momentos. Y sobre todo es preocupante porque, bueno, de cara al público se repiten las mismas frases que vimos en 2008, la banca es solvente, la europea, la española está mejor que nadie, vemos esos discursos que vuelven a ser recurrentes, pero internamente, como bien apuntabas, Ismael, está lo que dijo el vicepresidente del BCE en una reunión interna, que comentó que había entidades europeas que podían ser también vulnerables a esta subida de tipos. Y creo, y todos sabemos, que en los últimos tiempos hemos visto bancos europeos, grandes entidades financieras que han pasado por dificultades y cuya situación se puede agravar en estos momentos por la crisis de confianza que está generando el colapso de los bancos medianos en los Estados Unidos. Entonces, bueno, el BCE quiere tapar cualquier vía de agua que pueda quedar abierta y me imagino que en ese sentido irá a esta reunión para evaluar los riesgos y sobre todo para estar muy pendientes de estas entidades financieras que todos tenemos en mente. Ya vimos lo que pasó con Credit Suisse, que es una de ellas, aunque está fuera de la supervisión del BCE, pero es verdad que querrán tener todos los datos porque, bueno, la situación yo creo que no está tan controlada como se ha querido vender desde un primer momento, porque en la banca ya se sabe que aquí la confianza es fundamental y aunque pueda haber un pequeño problema, si se generaliza esa desconfianza entre los clientes y los inversores, pues ya vemos lo que ha pasado en las últimas sesiones en bolsa.
Alejandro, pues el de Guindos a los ministros de Finanzas no les dio nombres concretos, pues aquello parecía, me gustaría haber visto la reunión, porque seguramente sería una escena digna de Gila, ¿no? Antes hablábamos de la sitcom que van a montar Tamames, Abascal y Sánchez el próximo martes, pero la de Guindos tampoco estaría mal haberla visto, o sea, podría Netflix haber encargado tranquilamente 8 temporadas ya del tirón. Mucho especular, pero no dio ningún nombre, aunque los que llevamos ya unos cuantos años en el ámbito de las finanzas, yo por ejemplo llevo 20, los nombres están constantemente ahí. Teníamos a Credit Suisse y los otros dos ya sí, bajo la supervisión del BCE, son Deutsche Bank e ING. ING, acordaros que ya necesitó un rescate en el año 2013, creo recordar, si no me falla excesivamente la memoria. ¿Qué podemos esperar, Alejandro? Porque estamos viendo que esto es casi un bucle, ¿no?, que se repite desde 2008 en adelante. ¿Qué podemos esperar los próximos días? Y aprovecho para preguntarte si te apuntas a la tesis de que lo que estamos viviendo hoy es en realidad, o esta semana, es en realidad una manifestación evidente de que la crisis de 2008 se cerró en falso. Bueno, se cerró en falso en algunos aspectos, como hemos visto sobre todo en los Estados Unidos, cuando ha habido una relajación de la regulación bancaria, sobre todo en la época de Donald Trump, que bajó pues los requisitos y se ha visto en los casos de esta semana cómo ahí ha fallado la regulación en este caso y la supervisión de ese perfil de banco, que igual se han concentrado en otros de mayor tamaño y se han olvidado, bueno, pues que el tejido financiero pues tiene distintas dimensiones y que todas deben ser cuidadas porque ya se ha visto en anteriores crisis cómo la chispa puede saltar en el lugar más inesperado, ¿no? Por eso yo creo que de aquí a la próxima es difícil saber qué va a pasar, porque fijaros lo que hemos visto en estos 4 o 5 días anteriores, cómo se ha producido el colapso de un banco americano, le ha seguido otro. Ayer entidades financieras privadas americanas han tenido que salir al rescate de otro banco aportando 30.000 millones de dólares. Hemos visto lo de Credit Suisse, o sea que aquí la velocidad a la que se pueden desencadenar los acontecimientos es imprevisible. Solo falta una pequeña chispa de algo y por eso el BCE, cuando acabe la reunión, tendrá que ser muy prudente a la hora de comunicar al mercado cuáles son sus conclusiones, porque cualquier mensaje que pueda inducir a que existe algún peligro en otra entidad bancaria, pues puede producir otro descalabro, ¿no? Y es verdad que cuando eso sucede, como hemos visto, siempre apunta a esas entidades que están en el punto de mira y ya se ha visto quiénes son las que más han sufrido en bolsa estos días cuando se temía ese efecto contagio, ¿no? Esas son las que están en primera línea de fuego y son las que más pueden sufrir si como digo, vuelve a haber otro apunte, otro indicio, otra señal de que no todo está aparentemente bajo control. Y además, para no echarle un poquito más de sal y pimienta al bucle, las reuniones de urgencia siempre son los viernes y los bancos que tienen que dar malas noticias siempre las dan los fines de semana con los mercados cerrados. Entonces, sí. La crisis financiera, si por algo destacó, es porque había que estar en guardia el viernes a partir del mediodía, sobre todo cuando cerraba el mercado. Eso es, a partir de las 6. Parecía bien anunciar la quiebra de algún banco, ¿no? Y hoy, pues bueno, es un día especialmente se está cumpliendo de nuevo hasta los tiempos, que diría alguien. Bien. Evidentemente esto es un podcast. La gracia del podcast respecto a la radio es que, bueno, no te obliga a una programación regular y pierdes un poco el impulso del directo, pero a los oyentes que nos estén escuchando, pues hay que seguir Economía Digital y Finanzas.com para los acontecimientos de este fin de semana, porque otra cosa sí que hemos aprendido, que es que las reuniones del Banco Central Europeo de urgencia pues no son para pedir pizzas, honestamente. No es para decidir dónde van a ir de botellón a la noche siguiente. Hablando de botellón, menuda tienen preparada, ¿no, Marta? Para el martes, ¿no? ¿Cuándo empiezan? El martes empieza.
Decís que las reuniones de finanzas hay que estar atentas los fines de semana, pero para las crisis de gobierno, para los grandes actos, eso te lo sabes tú. También suelen ser los fines de semana, sobre la hora de comer de los sábados, para que no perder el pulso y que nadie pueda desconectar ni siquiera un poquito. Pero sí, la sesión empezará, la moción de censura de Ramón Tamames como candidato registrada por Vox empezará el martes y se extenderá hasta el miércoles. Van a ser unas horas apasionantes, sobre todo por la densidad del asunto y del discurso que ya hemos visto que va a presentar el candidato según se ha filtrado uno de los últimos borradores, y porque las mociones de censura son extenuantes, porque para empezar los candidatos no tienen límite de tiempo y las réplicas pueden ser... Y a Tamames no le gusta escucharse. No, para nada. Entonces... Es una persona que no suele ser muy sucinta, digámoslo así. El martes empezaremos a las 9 de la mañana y no tenemos de momento hora de cierre. O sea, martes a las 9 de la mañana, ya estamos ahí. Estamos ahí. Bueno, estaremos un poco antes, pero sí. No nos dejan ni el café, tranquilos. Para nada. Hay que madrugar, hay que desayunar como tarde a las 8:30 y seguir, el pulso de la actualidad. Sabes que yo suelo seguir estas cosas con anacardos. Los anacardos a las 9 de la mañana pues no acaban de encajar, ¿no? Con el café. Pero bueno. 9 de la mañana. Mira, Alejandro y yo nos preguntábamos, creo que era ayer, ¿verdad, Alejandro? Claro, cuando se filtró al diario.es, no sé si el primero, no sé, en aquel momento, en mi ignorancia le pregunté a Alejandro, oye, ¿tú sabes si es obligatorio, una vez has presentado la moción de censura, hacerla? Lo es. Lo es. Digo porque parece evidente que esto a Vox le va a salir, pero muy mal. Entonces, Vox hombre, por prudencia sería lógico, o sea... Dar un paso atrás. Dar un paso atrás. Por eso le preguntaba a Alejandro si es que ya no tienen más remedio que echarse con la censura a la espalda, ¿no? Hay que plantearse si al electorado de Vox el hecho de presentar una moción de censura con Ramón Tamames pudiendo decir algunas consignas con las que no estén nada de acuerdo, si eso a él le repele de acudir en mayo a las urnas o a diciembre. Yo creo que el electorado de Vox, que ya ha decidido votar a Vox, es un votante que está eminentemente enfadado y le da un poco igual el que haya cierto verso suelto. Aparte, Vox se ha afanado en las últimas semanas, visto la evolución del personaje, que no es el mismo el Ramón Tamames que nos vendieron cuando empezó a sonar y él aceptó, aunque sí que vivimos esos días de culebrón para ver si sí o si no, los vivimos con Ramón Tamames dando una gira mediática. Se han afanado en representar que es independiente, que no va el ideario que va a defender Ramón Tamames es la propuesta de Ramón Tamames. Lo único que está de acuerdo con Vox es en la necesidad de convocar elecciones generales a la máxima brevedad. De hecho, le ponen fecha, tiene que ser, según Vox y según Ramón Tamames, el 28 de mayo. Coincidiendo con las municipales. Claro, para ya hacerlo todo, un gran domingo. Eso es, un super domingo de los que ya no acostumbramos. ¿Merecería la pena dar un paso atrás y no presentarla? Yo creo que no, porque el desgaste es superior. Si hagas el paso en falso y tú que te estás tratando de erigir como un partido serio de gobierno con capacidad para gestionar, si lo anuncias, recordamos que lo anunciaron a principios del mes de diciembre, tardaron más de 60 días en encontrar un candidato y ya se generó cierto bochorno en el sector de la derecha. Si encima lo encuentras, te sale rana y das un paso atrás, tu seriedad está muy comprometida. Muy comprometida. Y entonces necesitan seguir hacia adelante, aunque sea una pequeña huida. Lo que pasa, Marta, es que esto puede acabar con Tamames nombrado ministro de Economía. Al ritmo es decir, el cúmulo de despropósitos que estamos viendo, efectivamente tú señalas ya el primero, que anuncias una moción de censura y tarda 60 días en encontrar un candidato. Ese fue el primero, pero es que estamos viendo... No, por suerte tampoco hay que tener demasiada cabeza para repasar las mociones de censura en España, ¿no? Pero estamos viendo que es un cúmulo de desastres, pero cada 5 minutos hay uno nuevo. No sé si mientras estamos grabando, igual que el BCE nos convoca una reunión de urgencia, pues igual está pasando una nueva algo. Moción de censura. Últimamente, con el escenario tan fragmentado, sí que se ha tomado como una herramienta que antes era como bastante sacra, que era la moción de censura. Sí, eso es cierto. Estamos en los últimos 5 años estamos viviendo como un renacimiento de las mociones de censura sin base. Sin base y sin datos y sin votos suficientes. Y al final, ¿en qué se convierte esto? Pues solo sirve una moción de censura o para echar un gobierno o para presentar a un candidato que sea desconocido. En este caso no se cumple ninguna de las dos cosas y vamos a tener una suerte de debate sobre el estado de la nación, habiendo tenido el último en julio, en base a la nada, que va a servir como una catapulta electoral
brutal, en mi opinión, para el presidente del gobierno, que no lo necesitaba siquiera. O sea, es un favor que Vox le está haciendo a Pedro Sánchez del tirón, porque ni ellos no van a salir beneficiados. Alberto Núñez Feijóo ni siquiera se ha sumado, podría acudir como senador a la bancada del Congreso y ni siquiera va a hacer esa foto, lo va a defender Cuca Gamarra, y se va a quedar en evidencia, porque Vox lo que intentaba era hacerle el abrazo del oso una vez más al Partido Popular, como ya lo consiguió con su anterior moción de censura, porque recordemos, no es la primera moción de censura que Vox presenta en esta legislatura. Pero esa moción de censura se la salvó a Vox Pablo Casado. Absolutamente, y marcó aquella línea y ese antes y después, que era un sentir que sí que tenían los diputados populares de decir, bueno, nos está comiendo Vox un poco la tostada. Ahora yo creo que como están surfeando la ola de buenas encuestas para Alberto Núñez Feijóo con este nuevo liderazgo, las nuevas sensaciones de que, bueno, en mayo vamos a conseguir ganar, porque antes lo que conseguía el Partido Popular era perder y gobernar. Ahora quizá ganen, aunque no gobiernen. Pero esa sensación de que los apoyos se multiplican sí que se tiene ahora en el Partido Popular, y sí que se encuentran con ese arrojo para poder marcar más una línea. Decía, aunque el Partido Popular se mantenga en la abstención, que puede parecer un poco un silogismo, pero realmente no lo es. Es decir, te hago absolutamente de menos a Vox y sencillamente yo me dirijo a mi público, que es el centro. Y Vox, mientras tanto, que monte su circo, que es lo que se va a convertir el Congreso de los Diputados. Alejandro, ¿cuántas veces crees que Tamames nos va a vender el libro? No, le dedica, ayer lo leí en esa filtración y en su primer folio ya destaca su libro de estructura. Por eso te lo he preguntado yo. Cuenta cuántas ediciones. Claro, os lo digo porque, como sabéis, yo solo llegué a la página 2, como sabéis. Te pediste la página de Wikipedia absoluta que hace un repaso y una glosa sobre su persona y su trayectoria. Claro, entonces, pero ya en la página 2, por eso te pregunto, Alejandro, ya nos vende el libro. Entonces, que es un libro que lleva editado 40 años, por cierto, y cuya vigencia vamos a poner entre, bueno, pues no sé, un poquito solo en duda. Porque afortunadamente España ha variado un poco. Claro, nada porque más. es que la economía española, sobre todo, Marta, pues ha cambiado un poquito en 40 años, ¿no? Pero bueno, en fin. Sí. Pero fíjate, yo que he sido muy crítico con esta moción de censura y en todos los programas de la plaza lo he remarcado, ahora veo una parte muy positiva. Y es ese discurso. Veo en el discurso de Ramón Tamames, porque aparte de del primer folio donde se echa todo tipo de flores, pero si veis el lenguaje que emplea, la estructura del discurso, nada tiene que ver con lo que esta legislatura estamos oyendo en el Congreso de los Diputados. Volvemos al parlamentarismo de la transición, volvemos a una prosa diferente que evita el insulto, la confrontación, el tú y más, que entiende que hay que hacer propuestas y sobre todo de parte de alguien culto, de un académico, de una persona brillante que sabe lo que es construir una propuesta de este tipo y manejarse en una tribuna parlamentaria. Y la verdad que todo eso, si vemos el nivel del Congreso en estos momentos, pues yo juraría que hay muy pocos o ningún diputado que se acerque al nivel intelectual y de preparación académica que tiene el profesor Tamames. Yo creo que va a dejar en evidencia al resto del Congreso y la distancia que separa los integrantes de esta legislatura pues de otras anteriores, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues me remito al periodo en el que Ramón Tamames fue parlamentario, donde ahí había rivales de un gran nivel y se veían unos debates realmente interesante. Eso se ha perdido en esta legislatura. Aquí el que sube a la tribuna es para llamar sátrapa a Sánchez, para llamar traidor o asesino a otro y para no aportar absolutamente nada. Y creo que en ese sentido todos vamos a reflexionar y a ver qué otro tipo de congreso y otro tipo de diputado pues sería más oportuno y más agradable contar con ello en nuestra Cámara. Lo que pasa es que, insisto, y tú no sé, Marta, tú hasta qué página has llegado. Entiendo que tú por obligación torera te toque hacer esfuerzos superiores a los míos, pero no sé si las 40 páginas de discurso, porque señalábamos, de hecho arrancábamos el episodio, yo mismo arrancaba el episodio señalando lo mediocre que es hoy en día la política y que, bueno, al menos que sirvan para algo, para distraernos 2 días, si quieres, ya que no solucionan problemas, pues que nos distraigan. Pero no estaría de más que se señalara también lo que estás comentando, ¿no, Alejandro? Que, oiga, son todos una panda de mediocres
en el fondo no saben ustedes hacer parlamentarismo y la moción de censura es contra todos, incluyendo el presidente del gobierno, que no sé si el profesor Tamames, remarco lo de profesor, recuerda a Sánchez que todavía existen dudas sobre la solvencia de su tesis, quiero decir, sobre el plagio de su tesis, literalmente. Eso también me lo leí. Entonces, no sé yo si Tamames va a ahondar en lo que dices, Alejandro, o va a venderse, porque también todos conocemos la figura de Tamames, que bueno, está muy encantado de haberse conocido, ¿no? No sé si eso que señalas, Alejandro, es puro egoísmo ya, habrá que verlo. No, perdón, has dicho egoísmo, ¿verdad? Quería decir egocentrismo, perdón. No, pero creo que él igual ni lo remarca, pero solo creo que el hecho de contemplar esa intervención, ese discurso que al final yo creo que va a estar bien estructurado, que todavía le dará una vuelta, que aunque es verdad que la filtración que se ha hecho pues ya recogía en líneas generales un 90-95% lo que va a decir, imagino que no querrá perder esa capacidad de sorpresa que se ha difuminado con esta filtración, intentará pues ampliarlo, cambiar cosas, introducir alguna novedad que pueda resultar una sorpresa y que pille a Sánchez igual con la guardia bajada porque esté confiado ya en que los argumentos que se va a encontrar la semana que viene ya están perfectamente reflejados en ese discurso, pero creo lo que te digo, que aunque él no lo remarque, va a ser la sensación que tengamos el resto una vez que concluya su intervención, ¿no? Que digamos, más Tamames y menos otro tipo de parlamentario que todos tenemos en mente como los bancos afectados, ¿no? Yo creo que corremos un riesgo muy importante de que haya una cierta desconexión entre la España que dibuja el profesor Tamames y la España real. No solo a nivel de contenido, sino también a la manera de comunicarlo. Yeah. Porque vamos a asistir a una especie de clase magistral sin límite de tiempo que va a ser muy fácil desconectar. Y no sé si va a depender de la maña del profesor Tamames a la hora de colocar los mensajes, pero no sé si se va a correr el riesgo de desconectar y no poder en cierta manera, perderte en un diagnóstico muy amplio porque tiene que tocar todos los palos. Yeah. Entonces, sí que va a ser una lección elevada de parlamentarismo, pero no sé si es adaptada lo suficientemente a 2023. Porque el Congreso ni los españoles reciben la política igual la sesión constituyente como lo reciben ahora mismo. No sé, Marta, no sé cómo tomarme eso que nos dices, que tienes razón, pero no sé si es una buena noticia o mala noticia. Bueno, yo creo que depende de cómo nos lo tomemos, pero el avance de los tiempos y de la comunicación, lo sabemos bien aquí, siempre es una buena noticia. Lo que pasa es que no solo vale apelar a la gente que ya conoce a Ramón Tamames. La España que todos tratamos de funcionar y que queremos que funcione y que queremos construir, tiene que ir a la gente más joven de primeras. Y esa gente, de alguna manera, esos jóvenes, entre los que me incluyo, necesitan crear cierto engagement con el mensaje porque no nos es ajeno. Este año, además, es cuando más lo vamos a ver. Nada de lo que sucede en el Congreso de los Diputados nos es ajeno o no debería serlo. Ya sea para aburrirnos o para solucionarnos problemas. Pero tenemos que volver a construir, igual que decía Alejandro, dejar de caer en la demagogia, en los mensajes polarizados y volver a creer no solo en la política, sino en las instituciones, porque están ahí para algo. Y yo creo que esto es una gran oportunidad para ver si sirve para algo y cómo hay que adaptarse a los nuevos tiempos. Pues Marta, ¿cómo va a responder? ¿Cómo va a afrontar Sánchez el También tema? le decía a Alejandro que va a ser una buena oportunidad para que Sánchez esté alerta de los argumentos los nuevos que pueda introducir Tamames desde la versión publicada por el diario.es a la real. Lo cierto es que de momento, los planes siempre pueden cambiar, pero de momento la estrategia de Moncloa pasa porque Sánchez ni siquiera intervenga. Va a hacer una presentación inicial Santiago Abascal, del candidato, como es al ser el presidente del grupo parlamentario en el Congreso de Vox, y después intervendrá Sánchez. Pero esto sucederá antes del discurso de Ramón Tamames. La idea de Moncloa por ahora pasa porque las réplicas a Tamames la haga la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz.
también es una manera de ceder el foco, no Pero quemarte tú. Porque considera Sánchez que es otra comunista despistada. Bueno, pueden entrar en otros términos, en otras valoraciones, gente sin complejos que se define como comunista en el Congreso de los Diputados, que no es algo ya tan habitual. De hecho, en la legislatura en la que Ramón Tamames era, sí, pero ahora, a día de hoy, yo creo que los contamos con los dedos de una mano e incluso sin estar afiliados al PC, que esto ya es otro asunto. Pero bueno, la idea de Moncloa parte de lo mismo que llevamos viendo reflejado este último año. Moncloa quería encarar el 2023, año electoral, como de confrontación de modelos. Quieren meter de nuevo a Feijóo en la, digamos, llamada foto de Colón, aunque ahora solo haya dos derechas porque Ciudadanos tiene la presencia que tiene. Y sí que van a tratar de ligar todo el rato al Partido Popular con las iniciativas de Vox. Va a haber una diferenciación de modelos y van a hablar de naftalina y de intolerancia. Es los mensajes que quieren colocar. Que las opciones de Vox y el modelo de gobierno de Alberto Núñez Feijóo como presidente del Partido Popular pasan por una España que no se corresponde a la de hoy. Eso incluye las opciones de gobierno de crear los gobiernos del Partido Popular vicepresidencias o cargos muy elevados para Vox con pactos postelectorales. Y van a poner el ejemplo todo el rato de la Comunidad de Castilla y León. Ramón Tamames, en la versión que controlamos de su discurso, no hace referencia ni al feminismo ni al aborto, que son temas muy peliagudos para Vox. Muy probablemente las réplicas del gobierno vayan, aparte de las de los partidos del Grupo Socialista y del Grupo de Unidas Podemos, que ahí sí es posible que veamos a Ione Belarra o a Irene Montero, no tienen claro, esto es una decisión de grupo. ¿Quieres decir de Pablo Iglesias? Hombre, siempre sabemos que los dirigentes en la sombra son los que tejen los hilos del día a día. Sí que es muy probable que veamos hacer daño en ese sentido. Y sobre todo, el gobierno tiene la idea de comparar a Feijóo con el entorno europeo. Es decir, la derecha moderada, que es como catalogan ahora mismo, ya sabes que estas etiquetas siempre cambian. Sí. La derecha moderada, que es lo que resulta que es ahora Feijóo para Moncloa, dicen que no pacta nunca con la ultraderecha. Y de hecho van a hacer una alabanza a Pablo Casado, a diferencia de esta moción anterior que ya hemos comentado. Y quieren mostrar la diferencia de modelos entre, digamos, la España que era y la España de hoy. La España progresista, tolerante, bueno, toda la serie de mensajes que sí que intenta colocar Pedro Sánchez día tras día, frente a una España más quieta, más que no ha evolucionado, más conservadora. Estos son, de momento, los puntos clave de Moncloa para la moción de censura. Alejandro, ¿qué te parecen? No, si hablamos del desprestigio que están sufriendo nuestras instituciones y del uso torticero que se ha hecho de esta moción de censura, tampoco me parece bien que el presidente Sánchez curre al bulto, ¿no? Yo creo que ante una moción de ese tipo que va dirigido, aunque solo sea al gobierno, pero principalmente hacia su persona, tendría que ser el protagonista ante este tipo de herramientas, el que delegue en su vicepresidenta, pues la verdad, yo creo que eso inicialmente no le deja en un buen lugar, en mi opinión. Creo que esa moción de censura, Sánchez tendría que estar de principio a fin y debatir con el profesor Tamames y dar a la herramienta y dar al Congreso de los Diputados y dar a esto la solemnidad que debe tener al margen de cómo se haya organizado, de cómo se haya preparado, si estamos de acuerdo o no. Y lo que comentaba Marta también del discurso de Tamames, donde no hace referencia pues, a donde Vox plantea sus batallas culturales, como el tema del feminismo, el aborto, etcétera. Si os fijáis, creo que el discurso de Tamames podría ser firmado por el PP ahora mismo. Tiene el sello, se lo podría apropiar completamente. Y por ahí parece que es Vox también por donde le quiere atacar y aprovechar, ya que el profesor Tamames se ha salido un poco pues, del carril del partido de Santi Abascal, pues decir, oye, hay que decirle, ¿cómo vosotros, Partido Popular, estáis en contra o abstenéis y no apoyáis este discurso que lo firmaría el propio Feijóo, ¿no?
Sí, o sea, escucho lo último que comentabas, Marta, y lo último que comentas tú, Alejandro, y parece que la moción de censura se la presentan a Feijóo. Es el abrazo del oso, lo he dicho antes. O sea, la idea de Vox aquí, Vox sabe que su modelo no compite electoralmente con Sánchez. Ya. O sea, y también saben que no son seriamente y de cara a los votantes una alternativa de gobierno. Nadie espera que Vox vaya a ganar unas elecciones, sean municipales, sean autonómicas, sean generales. Saben que tienen que competir con el Partido Popular y sobre todo tienen que no jugar el rol que ha jugado Unidas Podemos en el gobierno de coalición, que es poco más que residual y que vamos a ver las consecuencias en las elecciones. Porque prácticamente la acción de gobierno al final es una tuneladora que se los va a llevar por el camino. Además, repito, como en la oleada de popularidad que está viviendo Alberto Núñez Feijóo, con esta ilusión renovada para el centro derecha, para los votantes que vuelven a ver en un líder experimentado que, ojo, le avalan 3 mayorías absolutas en Galicia, que Galicia no es España y los ecosistemas son diferentes. Pero todo eso saben en Vox que pescan en la misma piscina. Entonces tienen que de alguna manera diferenciarse y conseguir. Por eso también Feijóo, a mi modo de ver, de manera bastante inteligente, también está dirigiendo los mensajes al centro izquierda y a los votantes desilusionados con Sánchez, que no son pocos. Os voy a dos preguntas. Te escuchaba ahora cuando comentabas que a Podemos no le va a salir gratis, sobre todo los últimos, ¿no? Los últimos, no sé si acontecimientos, las últimas batallas, ¿no? Pero mientras lo explicabas, Marta, pensaba con lo retorcido políticamente que siempre es Sánchez. ¿Crees que es gratuito que dé la réplica a Yolanda Díaz? ¿No hay ahí también un misil de profundidad contra Podemos? Bueno, realmente Sánchez ya ha dado un toque de atención en los últimos días tanto a su vicepresidenta, que es Yolanda Díaz, que era la representante del espacio, como a Yone Belarra y a Irene Montero, que son las verdaderas líderes de Podemos. Aquí hay un problema de fondo, y lo sabe Sánchez, que es que ahora vivimos en un modelo de bloques en el que da igual su resultado electoral, que él necesita que se organicen ya. Entonces, designar a Yolanda Díaz como representante, digamos, en esta moción, no solo le da espacio a ella para erigirse de una vez por todas como candidata de su propia plataforma, algo que recuerdo todavía no se ha dado ese paso. Sí, porque lo de sumar está, bueno, no suma, no hace de momento nada. No suma, ni suma, ni resta, ni multiplica, ni divide. Ahora mismo no es nada. Neutra. Es absolutamente neutra. De hecho, yo creo que resta porque la oportunidad, el coste de oportunidad ya sabemos que es brutal. Pero sí que necesita no solo cubrirse él, porque al no concurrir sí que se le da una imagen más de presidenciable, ¿no? De yo estoy por encima de esto. Mi presidencia del gobierno va por encima y a mí no me... Estas papandurrias... Estas sitcoms, sí. Total. Estas peleillas de niños, conmigo no van. Yo estoy por encima de todo esto. Pero sí que también es un toque de atención de decir, oye, que mi vicepresidenta, elegida por vosotros, designada por Pablo Iglesias, es Yolanda Díaz. Y vosotros os tenéis que ver y os la tenéis que arreglar ya porque vamos todos juntos a esta batalla, que son las elecciones. Y yo os necesito, pero vosotros me necesitáis a mí, así que os poneros las pilas. Alejandro, no sé si hacerte una pregunta así atrevida. Bueno, y a ti, Marta, también, ¿eh? Os hago dos. Y luego avanzamos con el papel de los otros, ¿no? De los otros apoyos del gobierno, que me genera mucha curiosidad. Mira, primera pregunta. ¿Acabará Yolanda Díaz en el Partido Socialista? Segunda pregunta. ¿Sánchez se divertirá del todo ya y nombrará, como os decía antes, a Tamames ministro de Economía? ¿Qué me decís del asunto? Yo creo que hay un par de cenas en juego, ¿eh? Yo creo que Yolanda Díaz puede acabar en un gobierno, si fuera monocolor del Partido Socialista, eso sí, siempre como independiente. O sea, podemos verla en la evolución de los años como una Margarita Robles, sin duda. Sin duda, vamos. A eso me refería. Alejandro, ¿tú cómo lo ves? Bueno, estamos asistiendo a una pugna descarnada dentro de la izquierda del PSOE, y no sé cómo va a terminar, pero desde luego lo de Yolanda Díaz como candidata con la oposición de Pablo Iglesias de Podemos se complica, ¿no? Porque ahí le van a apretar por todos lados y le van a poner todo tipo de obstáculos para, si no se somete a lo que ellos digan. Entonces, es verdad que a mí no me extrañaría un acercamiento al PSOE
de Sánchez. Yo creo que se sentiría cómoda dentro de la estructura bajo el cobijo de Sánchez, pero bueno, ella tiene ese proyecto que ha puesto en marcha, que quiere culminar, que quiere ser la candidata, pero no sé si finalmente, porque viendo ya cómo está desarrollándose los acontecimientos, el poco tiempo que queda, primero para los comicios de mayo y después para las generales, si le va a dar tiempo de verdad a armar una oferta unida, no hay que olvidar, una oferta que pueda ser competitiva y que pueda servir de muleta de nuevo al PSOE si consiguiera una mayoría en esas elecciones. Pero digo que el perfil de Yolanda y por cómo se ha movido durante esta legislatura, yo no la descartaría dentro del PSOE. Y no os mojáis con lo del nombramiento sobre la marcha de nuevo ministro de Economía, por lo que veo. Nótese mucho el sarcasmo. No, hombre, absolutamente. Por seguir con la línea, hay mucha gente que diagnosticaba como cuál iba a ser la duración, ¿no?, de los gobiernos de Sánchez. Nombrar a Ramón Tamames ministro de Economía también entraña ciertos riesgos sobre cuánto puede estar al frente de esta cartera por su avanzada edad. Bueno, pero oye, como sería siempre... una decisión audaz que no nos podría sorprender en Pedro Sánchez, claro, pero yo creo que todavía, viendo la tralla que se viene... Sobre todo porque como quiere hacer una crisis de gobierno y nos anima, pues igual aprovecha. Hombre, se van a quedar un par de carterillas así. Claro, por eso. Industria, sanidad... Oye, alguna industria está bien, por ejemplo. Tamames te lo arregla también esto. Igual como ministro, no, pero él tan acostumbrado como está a tener asesores, pues no le importaría ampliar el número. Claro, o sea, ya tiene 1001, pues ya no viene de ahí, un 1001. Aunque bueno, para Ramón Tamames someterse a un ideario de partido o de gobierno, ya estamos viendo que le está costando con una moción de censura, no le costaría dentro de una legislatura y con las instituciones por encima. Bueno, me genera curiosidad no tanto el sentido del voto, que imagino que no tienen duda, pero sí como qué van a decir, qué nos van a contar, por ejemplo, en Esquerra Republicana y en el PNV. Se barajó la opción al principio de sencillamente no participar. Pero ya, bueno, se ha tomado la iniciativa como seria, porque al final estamos hablando de una herramienta constitucional. Es parte de la arquitectura del Estado y todos participamos de esto, más si tiene representación en el Congreso de los Diputados. Va a ser una oportunidad, digamos, para vender cuáles son sus prioridades de cara a las elecciones. Lo que será es que no entrará mucho al trapo. Ni tanto Esquerra, ni mucho menos Bildu, ni el PNV. Yo creo que antes, como decía Alejandro, que sí que vamos a ver una lección de parlamentarismo. Me apetece muchísimo ver a Aitor Esteban dándole la réplica al profesor Tamames. Yo creo que Aitor Esteban es uno de los mejores parlamentarios que tenemos. Un poco más que sí que cabalga entre el viejo estilo y el nuevo. Que puede estar encarnado en otras figuras tipo Íñigo Errejón, que sí que sabe colocar mediáticamente muy bien los mensajes. Y sí que me apetece mucho ver cómo puede darse ese duelo dialéctico, a pesar de que va a ser una cosa un poco de más bien perfil bajo. Ciudadanos, no sé si esperamos algo de ellos. ¿Se puede esperar algo de Ciudadanos ahora? Hombre, en los últimos coletazos nunca se sabe, Marta. Yo creo que la nueva dirección tiene una oportunidad, pero yo creo que ya va a ser a la desesperada. Lamentablemente Ciudadanos ya no ilusiona, no genera titulares suficientemente atractivos como para que la gente los tenga en cuenta como una opción absolutamente viable. De hecho, yo creo que precisamente ese diagnóstico hace que puedan decir y pensar de manera absolutamente libre y mostrar lo que quieren que sea esta nueva etapa de Ciudadanos. Y si alguien se puede subir al barco ahora, esta es una oportunidad maravillosa como para decir, oye, esto es lo que defendemos, esta es la España en la que creemos y así nos gustaría que fuera. Sí, estoy de acuerdo. Ahí van a tener una oportunidad para intentar reflotar el barco que está prácticamente hundido, aunque eso ya es imposible, ¿no? Pero por lo menos si tienen esa cancha en esta moción de censura para plantear o para dar a conocer un poco la estrategia de la nueva cúpula del partido, ¿no? Hacia dónde quiere ir. Es una oportunidad única para que ellos se autorreivindiquen en esta moción, pero es verdad que ya llega demasiado tarde y que ya por mucho que quieran hacer,
no tiene salvación. Ujú. Y el resto de grupos, como comentaba Marta, sí, yo veo que no van a ir tanto al fondo del discurso de Tamames. Yo creo que su figura todos van a querer respetarla, o eso es lo que al menos espero. Y sí irán sobre todo eso, pues a saco contra Vox, contra el PP, contra el que la ultraderecha puesta no tiene propuesta. Esto es lo único que nos presenta, y yo creo que todo incidirá más en esa idea, en atacar al adversario, que es el que al final les alimenta también, antes que debatir a fondo lo que pueda proponer el candidato. Ujú. Una última pregunta ya a modo de conclusión. Marta, Alejandro, os la lanzo. Responded según os animéis. ¿Qué tiene que pasar durante la moción de censura, teniendo en cuenta todo lo que habéis explicado? Pero hagamos un ejercicio de imaginación política. ¿Qué tiene que pasar para que la moción de censura acabe bien para Vox, teniendo en cuenta cómo se ha ido cocinando y la mala pinta que tiene antes de que empiece? Requiere mucha imaginación. Pero yo creo que deberíamos encontrar como un discurso un poco difuso por parte del Partido Popular, que consiga el profesor Tamames enervar de alguna manera a la bancada del PP, y que la portavoz parlamentaria y número 2, Cuca Gamarra, se vaya un poco por peteneras, hable un poco quizá de terrorismo, cosas que no tienen que ver, y que Vox sí que se pueda armar de esa sensación de que, oye, aquí estamos nosotros, no somos tan diferentes. O sea, estás prácticamente describiendo el paisaje de la primera moción de censura. Absolutamente. Quiero decir, de la primera moción de censura de Vox. Fíjate cómo se saldó aquella. Parecía que, bueno, que no servía para tanto, pero sí que le dio un altavoz mediático muy fuerte a Vox. Gente sí que vio a Vox dentro de la tribuna del Congreso de los Diputados, y eso al final, el fondo siempre ayuda, y acabó. En aquel momento pareció como un golpe encima de la mesa por parte de Pablo Casado, pero ¿dónde está Pablo Casado hoy y dónde está Santiago Abascal? Situaciones muy diferentes. Alejandro. Sí, es verdad que Vox da prácticamente por perdida la batalla contra Sánchez en esta moción de censura, porque sabe que ya no, que será muy complicado que le salga bien, a no ser que cambie los 30 o 31 folios Tamames este fin de semana, y se centrará en intentar rentabilizar la vía PP, porque el PP, no olvidemos, no lo tiene fácil, porque como ha anunciado se va a abstener. Entonces, ¿qué mensaje va a transmitir si no apoya, si no va a votar a favor de esa moción, ni va a votar en contra, ¿no? Entonces, el PP, la verdad es que quiere que esto pase cuanto antes, intenta pasar de puntillas como puede y esquivar el bulto, y es posible pues que se encuentre aquí con el ataque de Vox, que verá que es el enemigo en este caso al que puede hacer daño. Y una repregunta derivada de la que os acabo de hacer es: ¿qué creéis que tiene que pasar, o por qué consideraríais que ha salido mal la moción de censura a Sánchez, que en principio lo tiene todo a favor? Yo creo que si viéramos a ese Sánchez chulesco, acostumbrado a las segundas réplicas con la mano en el bolsillo, un poco soberbio, creo que le podría jugar una muy mala pasada frente a una figura de consenso, respetada, académica y con una trayectoria memorable, y incluso con un pozo intelectual muy superior al de la media del Congreso de los Diputados, como es el profesor Ramón Tamames. También creo que podría ofender si se hiciera algún tipo de referencia a la avanzada edad del candidato, y eso podría convertirse en una bola curva que podría volvérsele en contra. Alejandro. Ahí estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Marta. Yo creo que ese es el principal riesgo. Si alguien cae en la tentación, puede ridiculizar o de humillar a Tamames por su edad, por sus condiciones físicas, por lo que pueda decir, creo que va a cometer un grave error, y que la gente, sea del signo que sea, no le gusta ese tipo de daño, no le gusta ese tipo de actuación, y creo que eso lo tienen que medir muy bien, porque si en un momento del debate, si se acaloran y pierden los papeles en ese sentido, ahí es donde pueden cometer el gran error de esta moción de censura. Los daños creo que pueden venir, si no un 90, un 95% por esa vía, ¿no? La de no respetar a la figura de Tamames. Eso es fundamental.
Pues tengo una noticia para vosotros. Mientras hablábamos, todavía no ha quebrado ningún banco europeo. Es una gran noticia para todos nosotros. Entonces vamos a estar, fijaos la agenda que tenemos, el sábado pendientes, bueno, a partir del viernes ya por la tarde, pendientes a ver de lo que sucede. Y el martes a las 9, nos decías, Marta, ¿no? Ya. A las 9 de la mañana. Cosas, por favor. Tenemos ya la moción de censura que arranca y son 2 días, ¿no? 2 días. Al completo. O sea que nos vamos hasta el miércoles. Efectivamente. El lunes también tendremos... la previa del partido, claro. La previa del partido y Consejo de Ministros movido porque, claro, se suelen celebrar los martes y este estaba señalado en rojo en el calendario. ¿Alguna, esperamos, porque esto también es muy de Sánchez, alguna sorpresa para el lunes? De momento de no, pero contraprogramación? mañana hay... tiene un gran acto orgánico y ya sabemos que últimamente le gusta anunciar las cosas cuando está rodeado de los suyos y se siente más cómodo. Así que de momento no hay indicios de que vaya a ir nada nuevo, pero tampoco podemos descartarlo. Marta, te leemos en Economía Digital. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Alejandro, pues nada, en guardia todo el fin de semana, me temo, ¿no? Nos toca, así que... Sí. A mejorar, a tomar vitaminas. Gracias. Un abrazo, Alejandro. Y amigos, este ha sido un episodio más de la Plaza de Economía Digital. En la próxima semana, Juan García ya vuelve a estar con todos vosotros. Gracias por el privilegio de vuestro tiempo. Hasta la próxima.